Esquivel. Ministra, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por regalarnos unos minutos. Muy buenas tardes. Me da gusto saludarles, Paco, estar con sus radioescuchas. Al contrario, es un gusto para mí. Gracias, ministra. Bueno, es importante saber, en medio de esta situación de pandemia que hemos vivido ya poco más de 2 meses con el COVID-19, con la epidemia de coronavirus, con la serie de circunstancias que se han venido sucediendo, conocer cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo y va a hacer post-COVID el preservar los derechos humanos de los mexicanos. Sí, efectivamente, desde que se dio esta declaratoria de emergencia por parte de las autoridades sanitarias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de los ministros, así como el Consejo de la Judicatura Federal, hemos estado emitiendo una serie de acuerdos que hacen frente a lo que es este proceso inédito que estamos hoy viviendo, esta pandemia, algo que nosotros pues no nos hubiéramos imaginado anteriormente. Y en esta época de estos cambios tan importantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí está a la altura de la exigencia de la sociedad en cuanto a que continúe la impartición de justicia, tal como lo prevé el artículo 17 constitucional, y no por el hecho de que estemos en una situación de pandemia se detenga también la impartición de justicia. En ese sentido, se han emitido estos acuerdos. Esta época de cambios se suma a un advenimiento de la pandemia. Todos los elementos y los medios tecnológicos tuvimos que echar mano de ellos para poder entrar al proceso de lo que son las videoconferencias o sesiones del pleno vía digital, en donde debatimos todas aquellas controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o bien amparos que se encontraban ya listados. Los fuimos sesionando desde el día 20 de abril a la fecha. Entonces, todo esto, pues, definitivamente trae un cambio importante en lo que es el trabajo, como lo habíamos desarrollado tradicionalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahora ya son cambios donde tuvimos que abrir las computadoras, y encender las computadoras y ponernos a trabajar como todo el país lo está haciendo en las diferentes áreas, en las áreas de la administración pública lo están haciendo en las escuelas, lo está haciendo ya el Poder Legislativo. En esta semana justamente sesionó el miércoles pasado la primera vez la Comisión Permanente vía digital, tuvieron una sesión, entonces también entraron el Poder Legislativo a esta modernidad, y más que modernidad, a esta adaptación ante la emergencia, porque nos vimos obligados a hacer esto que hoy estamos haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive, le quiero platicar que el día de ayer, 21 de mayo, se acordó en sesión privada, justamente por videoconferencia, mantener las actividades a distancia durante todo el mes de junio. Además de las controversias constitucionales que actualmente se tramitan, también se admitirán ya los trámites de recursos de juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad, únicamente por vía electrónica. También se acordó ministra, algo que nos parece importante, que es que no habrá un periodo de receso para de esta manera poder afrontar los casos que se llegaran a presentar o la previsible aumento de casos que se llegara a presentar. También se previó no tener periodo de recesos como anualmente. Recordarán ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entra en receso la segunda quincena de julio y la segunda quincena de diciembre. Ahora se interrumpió ya ese proceso de ese periodo de receso de la segunda de julio, y vamos a trabajar todo el mes de julio completo para ir avanzando en los temas que tenemos pendientes. Sí, ministra, perfecto. Le quiero preguntar. Déjeme, adelante, Yoli. Ministra, le saluda a Yoli Ramírez. Le quería preguntar, ya que habla de estas sesiones virtuales, quisiera preguntarle si en este momento ya hay un debate al interior de la Corte sobre todas estas quejas por inconstitucionalidad en el decreto en el que se habilita la Guardia Nacional para realizar labores de seguridad pública. ¿Cuál es su valoración en este sentido? Mire,
No conozco si en este momento en la Suprema Corte ya se haya presentado alguna controversia o acción con relación al acuerdo que fue emitido. Sin embargo, si este se presentó, seguramente se le está dando el trámite y estamos ahorita en el proceso probablemente del turno hacia el ministro que le corresponde llevar todo el expediente y elaborar un proyecto para presentarse al Pleno, y será en el Pleno donde se discuta cualquier inconformidad que haya por parte de cualquiera de los sectores en lo que la Corte tiene que ver, que son las acciones, las controversias y aquellos asuntos que por su relevancia e importancia tenga que ver el Pleno de la Corte. Sin duda alguna, el que usted señala es un asunto relevante y si se presentó, no lo sé, seguramente lo vamos a ver en el momento en que el ministro que le toque el asunto lo presente ante el Pleno. A ver, esta parte, por eso le preguntaba, ministra, que cuáles son los retos para preservar, para entender que la Suprema Corte de Justicia, aunque está en suspensión hasta el 30 de mayo, si no mal recuerdo, de junio, hasta el 30 de junio, cómo poder valorar y sustentar que tenemos una Suprema Corte de Justicia que está trabajando, que está defendiendo los derechos humanos, que está viendo, en este caso, por ejemplo, por los derechos de las mujeres en confinamiento, con una situación de violencia de género que no se detiene, con la violencia, con este tema que le preguntaba Yoli Ramírez en torno a la seguridad pública, con el ingreso de la militación, no el ingreso, sino el mantener al ejército mexicano en las calles. ¿Cómo ver ese trabajo de la Suprema Corte? Claro, mire, en todo este proceso, evidentemente la Suprema Corte actúa a petición de parte, no actúa de manera oficiosa, sino es a petición de parte. Entonces, en todo este tiempo se ha estado recibiendo todas las controversias constitucionales a partir del 20 de abril y hasta la fecha. Y desde el día de ayer, también las acciones de inconstitucionalidad y los juicios de amparo en vía electrónica, con firma electrónica y con vía electrónica. Esto ya se puede llevar a cabo, es decir, prácticamente la totalidad de los asuntos que se manejan en el Pleno ya se están pudiendo llevar a cabo en línea. Ahora, por lo que respecta a lo que señala del Consejo de la Judicatura Federal, también el Consejo de la Judicatura Federal ha estado emitiendo los acuerdos que cada vez van ampliando aún más el número de materias y de casos urgentes que está viendo la Suprema Corte. Desde el primer momento se llevó a cabo los acuerdos suficientes para la calificación de los casos urgentes y que deben ponerse a consideración en las guardias. Evidentemente, con las determinaciones de las autoridades de salud, los trabajadores del Poder Judicial y esta suspensión de actividades hizo que todos los juzgados y colegiados estuvieran en confinamiento, pero siempre se dejó una guardia para los casos urgentes que se violaran derechos humanos, que estuvieran derechos humanos en juego o que tuviera trascendencia de su eventual transgresión y consecuencias en esta etapa de contingencia. Por ejemplo, en materia penal, todo lo que es el ejercicio de la acción penal con detenido, ejercicio de la acción penal sin detenido, diligenciación de comunicaciones oficiales, exhortos, órdenes de cateo, intervenciones, comunicaciones telefónicas, en calificación de detenciones, vinculaciones a proceso. En materia civil, todos los amparos en contra de determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias y protección de violencia intrafamiliar o contra las mujeres o aquellos que afecten interés superior de los menores, esos son casos urgentes y la Corte en ese sentido y en esos casos no ha detenido su funcionamiento. Ha estado trabajando con guardias que están recibiendo, inclusive hasta en materia administrativa, se están recibiendo los asuntos que solicitan suspensión y que se consideran urgentes. Acreditan la urgencia y se están recibiendo infinidad de asuntos todos los días y en todo momento para que poder hacer frente a esta situación donde se vean violados los derechos humanos de las personas. Si alguna persona que nos está escuchando considera que tiene una violación a un derecho en este momento de la pandemia y que es urgente la intervención del juez,
puede presentar su demanda directamente en los juzgados que se encuentran de guardia. Ministra, y ya que hablamos de lo que sí se está haciendo, cobró mucha relevancia el revés que le puso la Suprema Corte a la ley Bonilla, una fortaleza y la independencia institucional de la Corte al Poder Judicial, a la mayoría de los partidos en el Legislativo, incluso al Ejecutivo. En este sentido, ¿cuál es la fortaleza que usted ve en los órganos como el Instituto Nacional Electoral frente a este año electoral que viene, el próximo? Porque pues mucho se ha hablado sobre el cambio en el organigrama, en la organización por fechas de estas elecciones que están a la puerta de la esquina. Ha habido algunos cambios y que en este momento pues hay muchas dudas sobre si de verdad existe una fortaleza institucional en el Instituto Nacional Electoral para poder garantizar que haya un voto que se respete el mismo a la hora del conteo y la ejecución de quién va a gobernar en los próximos años en los diferentes estados donde se van a llevar a cabo estas elecciones. Y por otro lado, nada más puntualizar en el tema de la Guardia Nacional, ¿usted observa que hay espacio para controversias constitucionales? Mire, la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo hemos comentado esta mañana con algunos de los alumnos en la conferencia del TEC, hemos estado platicando que una de las funciones de la Suprema Corte y fundamental en ella es mantener el equilibrio de poderes. Vela por que este equilibrio de poderes sea una realidad. Define y defiende la competencia de cada uno de los poderes. Pone límites entre ellos, entre los poderes de la Unión. La Constitución establece perfectamente qué le corresponde a cada uno de los poderes. Y en ese sentido es donde la Corte aplica su función para decidir y delimitar cada uno de ellos. Cuando alguno de los poderes se ve afectado por otro, local o federal, acude a la Corte para que la Corte determine si ese exceso es constitucional o no lo es, si efectivamente se trata de un exceso o no lo es. Esa es la función fundamental de un tribunal constitucional, de un tribunal independiente y autónomo. Por eso es tan valioso que los ministros sean independientes, porque los ministros no pueden tener presiones de ningún tipo. Ningún juzgador, local o federal, no puede tener presiones de ningún tipo. Entonces su independencia es la esencia del juzgador, y en el caso de los ministros con una mayor razón. Ahora bien, en el caso que usted comenta, que efectivamente vimos el 11 de mayo, la Corte resolvió que se había violado la Constitución porque se había hecho unos cambios en el octavo transitorio de la Constitución de Baja California, fuera del plazo que la Constitución permite para que las legislaturas lleven a cabo modificaciones a sus elecciones o a sus procesos electorales. Entonces, tenían 3 meses antes de que inicie el proceso electoral en Baja California para hacer los cambios. ¿Por qué 3 meses antes, dice la Constitución Federal? Pues para que los partidos políticos puedan impugnar aquello que consideren que no está correcto. La Corte pueda resolver y, en su caso, ordenar que se vuelva a legislar. En este caso de Baja California sucedió después de la elección. Por eso la Corte dice esto no es constitucional, porque hay una violación a la Constitución Federal. Y así nosotros todos los días estamos analizando y revisando aquellas controversias o acciones que pudieran llegarse a dar en cuanto exista esa invasión de esferas, invasión de facultades o acciones inconstitucionales por parte de algún órgano local o federal. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todo este tiempo, desde el 20 de abril hasta la fecha. Y eso es la función que estamos hoy desempeñando, el papel de este máximo tribunal constitucional, que es fundamental en la vida de nuestro país. Y es constitucional. Es constitucional. Usted observa que hay fundamentos
para declarar para iniciar un proceso de controversia constitucional de la Guardia Nacional, como ya muchos organismos lo han externado en su opinión. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha expresado su preocupación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios organismos en materia de derechos humanos están alertando que por un lado es inconstitucional y por otro el grave riesgo a los derechos humanos que podría representar el hecho que la Guardia Nacional asuma las labores de seguridad pública. Sí, sería muy aventurado de mi parte decirle y adelantar una posición si el asunto va a llegar a nosotros, y además no conozco si ya se abrió el expediente, si existe esta acción o controversia y si este expediente ya se encuentra en proceso. No lo conozco y tampoco conozco cuáles son los fundamentos para que se haya dado el acuerdo. Entonces, por lo tanto, no podría yo adelantar una posición si procede o no procede y si es constitucional o no lo es. No conozco el expediente y no podemos nosotros adelantar una posición sin haber estudiado y conocer perfectamente los autos de un asunto antes de poder expresarnos. Eso creo que no sería correcto. Ministra, déjeme por último, sí, al menos por mi parte, preguntarte esto, regresarme al tema de los derechos humanos afectados. Sí. No podemos negar la importancia y la trascendencia de los derechos humanos y de la afectación que tienen por vía de la corrupción, y déjame ser un poco fuerte en el elemento de que la primera línea de corrupción son los impartidores de justicia, que ahí están presentes y que lamentablemente son parte de la corrupción. Y por el otro lado, cómo mantener esos derechos humanos de los mexicanos con el desgaste y el cuestionamiento de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de su titular, que prácticamente está desaparecida. Ahí, ¿cuál es el papel de la Suprema Corte? Mire, en los 17, casi 20 años que tengo como juzgadora, del año 2000 a la fecha, 20 años de juzgadora, estuve en los tribunales agrarios, estuve en el Tribunal de Justicia Administrativa, presidí el Tribunal de Justicia Administrativa. Yo le puedo decir que yo no conocí en estos tribunales donde he transitado un caso de corrupción, uno nada más, no lo conocí. Y mire que nosotros estuvimos permanentemente con las contralorías, revisando absolutamente todo y con las áreas que les toca analizar y visitar a los magistrados cómo desempeñan su función. Entonces, yo no conozco ninguno de esos. Sin embargo, tampoco soslayo lo que usted señala, pero generalizar en decir que los juzgadores hay corrupción, de ninguna manera lo acepto. ¿Por qué? Porque definitivamente la generalidad es que los juzgadores son personas honorables a nivel federal y a nivel local. Excepcionalmente hay algún juzgador que llega a rebasar los límites que la ley le marca, y en ese momento hemos visto que el Consejo de la Judicatura Federal ha actuado de manera muy severa, de manera ejemplar, en los casos en que se ha dado corrupción, y máxime recientemente, y ustedes los comunicadores lo saben muy bien porque salen en los medios de comunicación estas sanciones ejemplares que ha dado el Consejo de la Judicatura Federal en aquellos juzgadores que llegan a pasarse de listos, que llegan a violentar la ley y que llegan a cometer un acto de corrupción, e inclusive se ha dado vista penalmente para que cualquier juzgador, y yo sí le quiero comunicar a la gente que nos escucha, si saben de algún acto de corrupción de algún juzgador, es importantísimo que presenten la denuncia para que las autoridades que les corresponde puedan actuar. De lo contrario, solamente podemos hablar de casos donde no tenemos ningún fundamento, y sí debo de decirle que los juzgadores, todos a nivel local y federal, son juzgadores que se la pasan toda su vida capacitándose. No son gentes improvisadas que acaban de llegar hace 1 año, 2 años. Yo le puedo decir, en mis colaboradores en la Suprema Corte deben tener, los que menos tienen 10, 15 y 20 años, 30 años ahí trabajando en la Suprema Corte. Son gentes verdaderamente capacitadas, estudiosas y muy dedicadas. Entonces, creo que no es importante nunca generalizar en ninguno de los temas, porque me parece que así tenemos en nuestra sociedad gente muy valiosa, y es la mayoría de los mexicanos. Sin duda, pero de que los hay, ministra.
Cuando los llega a agarrar el Consejo de la Judicatura Federal, ha sido implacable, y yo le quiero decir que en esos 20 años yo no conocí ninguno de los asuntos de corrupción en los temas y en los tribunales donde yo he estado. Sin embargo, tampoco descalifico lo que usted señala, porque si los hay, bueno, pues que presenten las denuncias correspondientes para que los órganos que les toca vigilar a los juzgadores puedan actuar. De lo contrario, pues se va en un obscurantismo donde pasa desapercibido ese caso de corrupción porque la gente no lo denuncia. Entonces creo que eso es lo importante, que se denuncie y que se pueda castigar. Y ahora sí le puedo mencionar, pero bueno, no es el tema, los últimos casos donde el Consejo de la Judicatura ha sancionado durísimamente a los juzgadores cuando ha habido alguna, inclusive hasta por plena sospecha de alguna resolución que no se haya emitido correctamente, más allá de acreditar la corrupción. Ministra, para concluir de mi parte, ¿hay alerta en la Suprema Corte de Justicia para que, como usted dice, no se vayan a querer pasar de listos, porque en este momento pues hay el órgano legislativo, el órgano judicial, incluso el Poder Ejecutivo pudieran emitir algún tipo de violación a los derechos humanos o pudiera caerse en alguna ambigüedad o alguna tentación por tomar el poder a la mala porque estamos en medio de una epidemia y parece de repente que para algunos puede resultar como una especie de tierra de nadie? Mire, la Constitución es muy clara, tenemos autoridades sanitarias que van marcando aquellos y que han emitido acuerdos muy puntuales acerca del inicio de la pandemia. Tenemos una Suprema Corte que también está emitiendo acuerdos. Si bien es cierto, nuestra sociedad y todo el mundo, nadie esperábamos esto que hoy estamos viviendo. No estábamos nosotros preparados para vivir esto que hoy vivimos, ni en la parte social, ni económica, ni política, ni legal. Lo cierto es que tenemos que estar actuando en base a cómo vemos que vienen las cosas, cómo viene la emergencia y también qué están haciendo en otras latitudes del mundo con relación a esto que está sucediendo. Pero el hecho de que se esté dando esta situación de emergencia no le autoriza a ninguna autoridad a violentar los derechos humanos de las personas. Por eso mismo, es una actividad esencial que la Corte así lo ha asumido, de no interrumpir actividades ahorita que es cuando las personas pudieran estar en algún riesgo de verse violentados sus derechos, de las mujeres, de los niños, de los ciudadanos, o en materia política, en cualquiera de las materias que la Corte debe actuar. Por eso mismo no podemos interrumpir, tenemos que continuar trabajando para poder darle atención a aquellas personas que consideren que tienen algún proceso o alguna afectación a sus derechos como personas o a sus derechos de dignidad, de integridad, a sus derechos humanos. Entonces, así estamos ahorita trabajando en todo este sentido, estamos muy atentos de lo que está sucediendo, estamos sesionando todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves, estamos sesionando a través de las plataformas digitales, y las sesiones en vivo se pueden ver en Justicia TV para que puedan escuchar los ciudadanos y ver todo lo que estamos trabajando y haciendo en la Suprema Corte, y pudieran ellos acudir también a los tribunales que se encuentran de guardia, atendiendo todas las situaciones de urgencia, de emergencia y de violación de derechos humanos. Ministra Yasmín Esquivel, te agradezco. Lamentablemente el tiempo en televisión nos come. No me respondiste lo de la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de su titular, pero si te parece, lo hacemos en una próxima oportunidad. Encantada en poder platicar con ustedes, Paco, y agradecerles mucho el espacio para poder expresar lo que estamos haciendo en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial Federal. Bueno, pues aquí tienes un canal abierto, ministra. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego también. Despedirme de Yoli. Gracias, Yoli. Hasta luego.